Bueno, pues acérquense si no. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad les digo que es pues muy difícil estar en viernes, un día tan complicado de quincena, donde hay muchas actividades, pero yo creo que bien vale la pena. Bien vale la pena porque estamos festejando, conmemorando los 100 años de Fátima, un acontecimiento que marcó al mundo, a un mundo convulsionado en su momento, pero que hoy le está dando la razón a Fátima todo lo que está pasando. Y cuando me invitaron, de verdad me hizo mucho sentido y creo que pues, un pequeño testimonio igual ayuda para más o menos hagan lo contrario a lo que yo hice durante toda mi vida, entonces a lo mejor puede ayudarlos en algo. Es decir, los testimonios aquí no son maneras, no son ejemplos, únicamente son muestras de cómo Dios actúa en las personas y cómo actúa en mí, pues es de una manera bastante peculiar. Yo siempre he dicho, y lo sigo sosteniendo, que para encontrar a Dios lo tienes que encontrar de dos maneras: racional y espiritual. La manera racional de encontrar a Dios incluso puede ser de manera matemática. Hay el más grande matemático ruso, es católico, ortodoxo, ha ganado todos los premios. Él no recuerdo ahorita el nombre, pero ese científico ruso hizo en un mes lo que 20 universidades en Estados Unidos no pudieron demostrar. Son complejas resoluciones matemáticas y hoy está actuando. A mí me llamó mucho la atención cuando vi que este señor estaba trabajando en un modelo para comprobar la existencia de Dios a través de modelos matemáticos. Yo dije, sí ya se la fumó, está muy loco, ¿cómo le va a hacer? Y digo, yo la verdad es que te pones a pensar, cuando termina tu vida infantil, donde te inculcan los valores religiosos y das por hecho todo lo que te han enseñado. A mí yo creía en Dios, creía en la Virgen, creía en todo. Es más, creía en cosas que te dicen que hay que creer y que los niños tenemos que creer, y que por ahí de los 14 años te dicen que no, que siempre no, que no existe. Como pues, fantasías, alegorías y ese tipo de cosas que no las digo porque no va a haber un chavo aquí y me queme. Pero al mismo tiempo que te dicen, no hombre, esto no existe, te dices, bueno, y entonces, ¿qué es lo que me enseñaron que sí existe? Yo me puse a pensar desde esa edad, que serían los 10 años, hasta los 25, la única manera de conservar mi fe fue a través del método de racionalidad. ¿Cómo es pensar que existe Dios, Jesús, la Virgen y los santos de manera racional? Pues de manera racional yo me puse a ver, un día me encantaba ver los programas de Cosmos y me doy cuenta que hay más de 100,000 millones de galaxias. Dije, 100,000 millones de galaxias, y en cada galaxia hay 300,000 millones de estrellas, y en una estrella hay un sistema solar llamada Vía Láctea, un sistema solar que es el nuestro, y en ese sistema solar, en un planeta alejado, está la Tierra. La Tierra, bueno, ahí ya me empecé a confundir. Dije, a ver, si hay tantos miles de millones de soles y de galaxias combinados, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el planeta Tierra y por qué tenemos esta realidad que tenemos? Entonces yo dije, bueno, cuando menos Dios, alguien lo hizo. Pero luego vinieron las teorías esas del Big Bang, expansionistas, que por cierto, la teoría del Big Bang es una teoría que proviene de la Iglesia Católica. Un cura de nombre Lemaitre fue quien entiende que la expansión del universo es una obra real, y luego la agarraron como Big Bang y ahora creen que es una obra muy moderna que anula la mano de Dios en la creación del universo. Pero bueno, yo me puse a pensar, si entre tantas millones, miles y millones de galaxias existe un planeta llamado Tierra. Luego me puse a ver cuántos años llevaba de creado el universo. El universo lleva creado, sí, ahí se ve como que se va. El universo lleva creado 12,500 millones de años. Y la Tierra, como tal, como 4,000 millones de años.
Si a esto lo multiplicamos y luego le damos vueltas, caemos en la conciencia de que es muy remoto, era remotísimo, que estuviéramos cuando menos hoy aquí. Es una obra de Dios en medio de tantas distancias, tantas o sea, es la eternidad en distancia, es infinito. Y después hay un planeta pequeño llamado Tierra, y ahí estamos. Dije, no, Dios sí existe, claro que existe. Luego, después de 4.500 millones de años, yo dije, bueno, ¿cuántos años lleva el hombre sobre la Tierra? El hombre sobre la Tierra lleva nada más 100.000, el Homo sapiens, 100.000 años. Entonces mi racionalidad me daba para decir, no, bueno, si entre tantos miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas, de soles, de planetas, existe uno, este lleva 4.000 millones de años, y de apenas de esos 4.000 millones de años, 100.000 apareció el hombre, pero un hombre muy bruto, un hombre verdaderamente salvaje, y es es hace 2.000 años, cuando aparece un hombre muy especial, llamado Jesús. Ese hombre llamado Jesús que me enseñaron mis padres. Entonces, cuando menos yo ya sabía que había un Dios. Y luego dije, a ver, vamos a ver, ¿saben cuántos miles de millones de personas han habido en el mundo? Se calcula que hay cientos, ha habido y habemos, más los que se acumulen esta semana, 107.000 millones de seres humanos. De todos esos, dentro de todos esos hay uno que apareció hace 2.000 años en una familia humilde, el más pequeño de todos los niños que nace en un pesebre, y a los 33 años de su vida convierte este pequeño planeta llamado Tierra en otro destino. Entonces dije, ese Señor llamado Jesús es de quien más se ha hablado en la historia de la humanidad. De esos 4.500 millones de años que tiene este planeta, del que más se ha hablado es de ese pequeñín que nace en Belén, que tiene una madre y un padre que son gente muy, muy humilde, y a los 33 años cambió este planeta, porque a esos bárbaros, a esas legiones de personas que habían pasado por la tierra, fue el primero en decir que existía Dios Padre, y Dios Padre, ese Dios Padre, era un Dios benevolente, no eran muchos dioses, no eran dioses que eminentemente castigadores, violentos, no eran dioses a los cuales había que entregarle a sus hijos, matarlos para tenerlos contentos. Era un Dios de perdón, era un Dios que aglutinaba a todos los seres humanos de la tierra, no escogía un pueblo, no mataba a los que no creyeran en él. Y bueno, a partir de él, a partir de su muerte, él muere y se aparece 40 días, y aparte se les escapa de su tumba a la guardia pretoriana, a los romanos se les escapa, 40 días todavía se pasea por Galilea, y luego nos dice, chao, volveré, voy a volver. Mira, tú puedes creer o no creer, lo que sí es difícil es negar que ese hombre, en medio de 107.000 millones de seres humanos, en un planeta que comparte su existencia con cientos de miles y millones de galaxias, no era un ser sumamente especial, el más especial de todos. Y a la hora de su muerte le dice a Juan, esa es tu madre. Y esa es tu madre, la Virgen María, que aparece años después, en 1547, aquí se apareció. ¿Qué hizo de este país la Virgen? La Virgen cambió una realidad que vivían unos indígenas conquistados, que aparentemente no había manera de reconciliarse con los europeos que venían a evangelizar y a cambiar la mentalidad, que hacían sacrificios humanos. Y esta Virgen, en el preciso instante de su aparición, les dice, no más sacrificios humanos, yo les regalo el sacrificio de mi Hijo, Jesucristo, aquí lo tienen, cambió. Se empezó a evangelizar, hubo conversiones multitudinarias, no había manera de poder bautizar a tantos y miles de indígenas que se convirtieron de un día para otro con la simple aparición de la Virgen. Vivimos en un país eminentemente guadalupano,
Y ese país guadalupano, todavía encima de todo lo que les he platicado, tiene detractores. Hay quienes no creen en Dios. Entonces, seguramente Dios, nosotros nos hicimos solitos. En medio de la Vía Láctea, de miles de millones de estrellas, el ser humano se hizo solo. Y ahí les va el dato más sorprendente de todos. Si le damos la razón a los creacionistas que únicamente creen evolucionistas, a los evolucionistas que dicen que el ser humano es producto de la evolución de la materia, equivale a que esa evolución de pura materia a convertir un ser consciente, pensante, creyente, equivale en todas las manifestaciones matemáticas y cálculos a sacarse la lotería 100 millones de veces seguidas. Es decir, el hecho de que el ser humano exista como tal, consciente dentro de un proyecto de evolución, considerando incluso el meteorito que cayó y destruyó los dinosaurios, y aparece el hombre y se forma y agarra conciencia, equivale a 100 millones de veces sacarse la lotería. ¿Alguien se ha sacado la lotería aquí? Ahí está. Ahora, 100 millones de veces el premio gordo. Bueno, pues esa es la posibilidad de que el ser humano hubiera evolucionado hasta lo que somos nosotros. Entonces, ¿existe Dios? Según yo, no sé si ustedes tengan otra opinión. Existe Jesús, Jesús cambia al mundo, Jesús es un ser divino, es un ser el más fantástico que ha habido sobre la tierra. Y existe la Virgen. Además, el legado de Jesús como tal, su iglesia, que es tan perseguida, tan ridiculizada, tan vilipendiada, fue la creadora de las más grandes obras que ha habido hechas por el ser humano. No digamos artísticas, que lo vemos, hay millones de personas que hacen fila para ver la Capilla Sixtina y todo eso. Las universidades las crea la Iglesia Católica. La ciencia, la evolución de la ciencia, en gran medida la Iglesia Católica. Las escuelas, los orfanatorios, las más grandes obras de piedad en el mundo, la Iglesia Católica. Los más grandes hechos de valor, de humildad, son generados por la Iglesia Católica. El primer libro, que ahora dicen que los libros desentienden, el primer libro fue la Biblia. Y si ahí nos vamos, todo lo grandioso que pasa ha sido creado por Dios, por su Hijo, por el Espíritu Santo, por la Virgen María, y obviamente por una iglesia que funda y que forma y que somos parte de todos nosotros. Hasta ahí es el método consciente y racional que yo entendí. Mi método. Dije, bueno, cuando menos hasta los 25 años, yo decía, bueno, pues si soy católico, pero eso, hasta ese momento, nada te lleva el punto de vista más importante. ¿Para qué está Dios? ¿Para qué está la Virgen? ¿Para qué está su Hijo? ¿Para qué está el Espíritu Santo? En presencia con nosotros, para salvarnos. ¿De salvar de qué? Salvar nuestras almas. El que no crea en que tiene un alma, no sé qué está haciendo aquí o cómo llegó aquí, o qué, no aquí pues, puede estar de curiosos, pero bueno, pueden estar, ¿qué está haciendo en el mundo? Una persona que vive, ¿saben cuánto vivimos en proporción a lo que lleva el universo? Súmenle 12 ceros, .04. Es lo que vive un ser humano. ¿Y para qué? ¿Para ser abogado, diputado, futbolista, pintor? No, yo creo que es para trascender. Pero esa trascendencia yo no la entendía y no la conocía. La verdad que me valía reverenda. Yo siempre, es más, ni sabía que cuando eres joven, la trascendencia, tú vives tu realidad. Y yo tenía cuando menos una ventaja, había sido formado católico y luego entendí racionalmente la existencia de lo que les acabo de explicar. Hasta ahí iba bien, pero mi trascendencia no se iba a dar si no es porque tienes un desarrollo o un toque espiritual que cada uno de ustedes seguramente ha tenido en su vida. Nadie, yo creo que ha tenido la misma fe desde el principio de su vida hasta el último día de su vida. Yo creo que ese tipo de procesos espirituales donde dices, yo estoy aquí y no me importa el mundo, me importa mi relación con Dios
y me importa trascender, que mi espíritu, cuando deje mi carne, que va a ser un desecho, llegue a Dios. Ese Dios que formó todo lo que acabamos de hablar, ese Dios que formó, que mandó a su Hijo, que mandó un espíritu, que está conformado junto con el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad, y que nos arropa y nos manda las mejores cosas, y nosotros no la entendemos ni para qué es. Es para que, de verdad una batalla espiritual la que vivimos. Hay un mal que existe y está el bien que existe. El bien es todas las cosas que acabamos de ver, todas las cosas que acabamos de platicar. Yo fui formado, y pese a haber sido formado en colegio católico, en el Instituto México, colegio marista, pues me interesaba más jugar fútbol. Acabé la preparatoria y me metí a jugar fútbol. Quería jugar fútbol profesional. Y para mí eso era mi vida. O sea, no había otra cosa más que jugar fútbol profesional. Para eso tuve que hacer un par de trucos y me fui trabajando en un barco de carga. Me fui a Brasil y Sudamérica, estuve por Brasil, Argentina, Uruguay, y luego como unos meses estuve ahí dando vueltas con un proyecto que cuando acabé la preparatoria me servía de formativo. Imagínense qué formativo andar en un barco con marineros, pero bueno, según yo era muy entretenido, y como no había dinero para unas vacaciones, era gratis, te ponían a trabajar, me metí al barco y en vez de formarme me empecé a deformar. ¿Por qué? Pues porque los marineros son lo más bravo que se puedan ustedes imaginar, son muy, muy, de verdad, son gente admirable por su vida, pero llevan una vida verdaderamente brava. Entonces ahí me empecé a deformar, y ese niño que había sido formado, que salió de la preparatoria en escuela católica, pues empezó a ver cosas que nunca había visto con los marineros. Cuando terminó mi periplo de marinero de Popeye, entonces me bajé del barco y me metí a estudiar una carrera. Tampoco yo creía que la carrera me iba a sacar de mayores problemas existenciales. Mi problema existencial era jugar fútbol. Entonces me metí a varios equipos hasta que acabé en el Atlante, el mejor equipo del mundo, por cierto. Y si no, pregúntenle a Dios, aquí está, hagan un acto de conciencia. Ahora estamos en el infierno de la segunda división, pero no hay ningún problema, ya saldremos de esas llamaradas. Pero bueno, ahí estuve, y después de un proceso verdaderamente difícil, porque después de toda una vida prepararte para algo, cuando no se te empiezan a dar las cosas, porque es muy difícil y muy competitivo y muy demandante, y luego también tienes que tener mucha suerte, pues estuve 3 años entre Atlante, Huastepec, acabé en Toluca, y en Toluca ni jugué en Huastepec, ni en Atlante, ni en Toluca, y me retiré, y de verdad creí que se me acababa el mundo. Yo creí que el mundo no tenía mañana, porque pues, era verdaderamente, no me arqué porque no tenía una soga, y no me tiré un balazo porque no tenía pero de verdad, si nada más te amarras a tus metas de joven, yo quiero ser modelo, y no eres modelo y eres una gorda, pues ya te fregaste, gorda. Y si tú eres futbolista y eres igual de bruto que yo y no llegaste a ser futbolista, es culpa de la federación. No, aquí es culpa tuya, es culpa de tus limitaciones, pero no es culpa de nadie. Pero al mismo tiempo le va dando uno valor en la juventud a metas, pequeñísimas y ridículas metas. Bueno, pero ahí estaba yo. En ese inter, antes de suicidarme, un amigo me dijo: no te suicides, hombre, no gastes una bala, vete a trabajar conmigo a un bar. Y me fui a Estados Unidos de bartender, a un bar de moda, donde iban modelos, donde iba gente muy bonita por fuera, por dentro eran bastante echados a perder. Y ahí estuve otro rato. Y ahí el mismo que se deformó en el barco se siguió deformando en el fútbol. Aparte, los futbolistas son un ambiente si los marineros son bravos, aquí están por el estilo, y es de verdad te tienes que ir curtiendo con eso. Entonces yo ya, el niño peinado de goma para atrás, ya no tenía ni peinado, y se le iba despeinando la vida. Entonces ya había estado con marineros, había estado con futbolistas, y me metí a un bar. Con decirles que los marineros y los futbolistas eran buenas personas al lado de los del bar. O sea, los del bar, era un bar donde pasaba de todo. Y era un bar en Estados Unidos donde había droga, había alcohol, había mujeres. Y uno que no es de... No, yo la verdad es que no, gracias a Dios,
Mi inglés no me permitía relacionarme mucho con las mujeres, no me drogaba y no tomaba. Entonces no sé qué estaba haciendo ahí, pero bueno, ganaba buena lana y estuve ahí un buen rato, pero sí te sigues echando a perder. Cuando regresé de mi aventura de bartender, después de envenenar a varios clientes porque pues, tampoco sabía hacer muy bien las bebidas que ahí se ofrecían, me ofrecieron quedarme para trabajar, para hacer una vida en Estados Unidos, y algo me decía no. Lo mismo que me hizo retirarme del fútbol, bajarme de un barco y salirme de un bar, dijo, regrésate a donde perteneces. Y me regresé a qué? Pues a acabar una carrera, acabé mi carrera, y en ese inter conocí a Nieves, que es mi esposa, que de verdad es un regalo que Dios me dio, porque en el momento es de esas cosas que pues no las ves, no lo ves desde arriba, lo ves como era, te enamoras y ella insistía en casarse. ¿Cómo culparla? Porque yo era un partidazo. Pero bueno, miren, esa aventura del barco, la aventura del fútbol y la aventura del bar, el hecho cuando yo me salí, yo tomaba decisiones verdaderamente complicadas según mi punto de vista. Oye, güey, ¿cómo te vas a salir de esas cosas? Está divertidísimo el bar, está buenísimo el barco, el fútbol es divertidísimo y te asoleas y te pagan. Pues la más dura decisión fue casarme. Esa sí estuvo dura. El caso es que te casas siempre con un poquito de, órale, ahí voy. Y de verdad hoy estoy cumpliendo 30 años, la semana que entra, después de aventarme sin ver a la alberca, pero de verdad me ha salido buena la apuesta porque gracias a Dios estoy aquí. Y les voy a platicar por qué gracias a Dios. En mi vida laboral yo empecé trabajando con una empresa familiar, casado, y tuvimos un hijo, luego perdimos algunos hijos, 5 hijos antes de que nacieran, y eran verdaderamente unos batazos demoledores. A Nieves más y a mí también me pegaban, pero como yo siempre tengo cara de que estoy echando relajo, pues la cosa es pues como que no se me nota, pero sí me dolía muchísimo. El caso es que bueno, yo seguía, y en ese inter un amigo me invitó a trabajar a una estación de radio. Ese amigo, Alejandro González Iñárritu, hoy es un gran y laureado director de cine, y me llevó a WFM. Empecé a trabajar ahí, pero pues, como de broma, y pues me divertía mucho. Pero ya imagínense un tipo casado irse a divertir en las tardes con unos amigotes a una estación de radio que no le pagaban. Pero bueno, yo creo que lo que yo hacía, algo funcionaba, porque me seguían llamando, no, y haznos más promocionales y hay esto, y bueno, el caso es que me fue jalando, hasta que acabé trabajando en el radio, cosa que no le gustó a Nieves, porque dijo que si no le gustaba un futbolista, menos un locutor de radio, o sea, pero bueno, entendió que el hambre era peor, y dijo, bueno, pues, sino que de qué vive este zángano, ¿no? El caso es que me metí, salí, dejé de trabajar en esa empresa textil, ya tuvimos un hijo y nos fuimos, ese trabajo en radio empezó a tener éxito, pero tal éxito que pues te empiezas a volver famosillo en radio, pero en radio no pasa nada. A los 5 meses nos invitaron a un programa de televisión que se llamaba El Calabozo. Bueno, yo le puse El Calabozo porque nos dijeron, haz un programa, ni siquiera nos dijeron, haz un programa tal. Como no sabíamos hacer nada, el burro Van Rankin y yo, pues inventamos el programa, le pusimos El Calabozo, y la invitación fue un lunes y salimos el jueves al aire. Y no sabíamos hacer nada, ni decir nada, ni nos ponían un guión. Entonces me dediqué a molestar, a ridiculizar, a humillar, y me salía muy bien. Es más, el día que quieran pasan a la casa y les damos una repasada. Bueno, no, en aquel entonces lo que hoy llaman bullying no existía como concepto. Y al contrario, era muy entretenido, muy novedoso, y nos empezó a ir demasiado bien, al grado de que la televisión y el radio hace que pues yo me vuelque definitivamente en esas actividades. ¿Qué pasó? Que empecé a agarrar algo que es muy, muy, muy estorboso en la vida, ojalá y no lo tengan, se llama fama. La fama, lo único que haces, te metes en unas broncas con la fama. Si hubiera fama y dinero, pues le entro, ¿no? Pero fama no sirve para nada. Bueno, a veces sí, para que te dejen entrar a un lugar donde hay una cadena, ya llegué y te dejan pasar, pero para nada. El caso es que yo, ese joven que había querido a través de un matrimonio, pues hacer un futuro familiar,
me estaba echando a perder a tal grado que me estaba ganando el malo y me estaba llevando para el otro lado. A tal grado que pues estuve a punto de perder mi familia. Nieves, de verdad, cuando perdimos los bebés, ella se convierte muchísimo y empieza a rezar y a rezar. Y yo la veía que rezaba y dije, qué bárbaro, ahora sí se enloqueció, porque pues era igual que yo. Y luego la vi rezar y dije, no, pues qué bueno, ya se le pasará, ¿no? Como si fuera un daño rezar. Y yo la veía que lejos de apartarse de la oración, era más y más, y hacia grupos. Y luego, bueno, pues rescata a mi familia, gracias a Dios. Yo recapacité gracias a las oraciones de ella y de mi mamá. Y por alguna razón dije, güey, ¿qué estás haciendo? Yo no sé, pues sí está muy divertido, pero no, vámonos. Entonces me regresé y le dije, Nieves, me están ofreciendo un trabajo en Estados Unidos, en Univisión, y pues yo quiero retomar y quiero echarle ganas y salvar a la familia, ok. Y ella de verdad me toma la palabra y nos vamos a Estados Unidos y a trabajar como asesor creativo de la vicepresidencia de Univisión. Y ahí no estaba yo delante de las cámaras, estuvimos un año y cacho. El destino hace que al año y cacho me llamen otra vez de Televisa, me vengo para acá. Y Nieves de verdad yo la veía que era otra persona, porque gracias a la oración ella pues jalaba conmigo, pero además pues como que me veía y decía, pobre Dios, o sea, pobre güey, cabrón. Y yo también la veía a ella y güey, le decía lo mismo, cabrón, o sea, pobre güey. Pero ahí nos veíamos de güey a güey, pero ahí íbamos. El caso es que al año en México me vuelven a llamar de Estados Unidos para ahora otra cadena que se llama Telemundo NBC, y de verdad pues me voy, porque aquí el programa que hacía era un desastre, era un programa donde me dedicaba el programa a criticar a la gente. Pero bueno, me fui a Estados Unidos y entré a ese proyecto llamado, era un programa peor que el que hacía aquí, era igual pero en semi español, que es el Spanglish que hablan allá. Y estuve ahí, estuvimos 5 años. En esos 5 años Nieves sí tiene una conversión verdaderamente impactante y empieza a ir pues a horas de oración, y en uno de esos tantos idos y venidas se fue a Medjugorje y regresó. Y yo vi que me presumía, es que Medjugorje está padrísimo. Y le digo, pues aquí está la Basílica de México, ahí vive la Virgen, no tienes que ir a Medjugorje y echarle tantos kilómetros al avión. Bueno, llegó fascinada con Medjugorje, y cuando me tocó renovar contrato, una de las peticiones que me hizo Nieves cuando decidimos echarle muchas ganas, me dijo, pero tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a misa. Y de verdad a mí no es de que no me gustara, pero yo me había apartado con una inercia que te vas apartando. Dije, pues si es ir a la iglesia, pues yo voy. Pues empecé a ir en Estados Unidos y me sentaba yo al fondo para ver cómo, o sea, nunca se me hizo una cosa extraña, pero nunca entendí lo que era la Eucaristía, nunca entendí lo que era el sacrificio de la misa. Iba como una cuestión social, yo era el rey de bautizos, primeras comuniones, 20 años, era un religioso social, y que entendía perfecto, que asumía que existía Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen, los santos y la Santa Iglesia Católica, y yo formaba parte de ella. Pero para el martes ya había roto yo como 3 mandamientos y tenía que ir a misa la otra vez. Entonces no tenía yo idea para qué uno iba a misa. En una de esas idas a misa le pido a Dios, la primera vez que oré con él fue pedir, yo nunca le pedía nada porque me daba hasta pena, de verdad, o sea, que no me hayan atropellado, no me hayan tirado del barco, no me haya muerto en un bar o donde anduve, que la verdad sí fueron ambientes muy, muy hostiles. Decía yo, con esto yo ya me doy por bien servido, gracias Dios, yo no te pido nada, que te pidan los otros. Hay muchos que van a la iglesia a pedir como si fuera mercado. Yo los veía y decía, qué cínicos, cabrón. Yo no puedo pedir, de verdad, con la familia que tenía, la esposa que tenía, la salud que tenía y lo de lo que me había salvado, dije, no, ya con esto yo le entro. Pero ese día sí le pedí a Dios, le dije, oye, ¿me quedo a vivir en Estados Unidos o me regreso a México? Dije, pues ahí sí. Y entonces resulta que yo era conductor de premios Billboard y premios de esos de que se dan premios como focas y se aplauden. Bueno, pues yo era el conductor. Y ese conductor, el segundo o tercer año, ya cuando tenía yo que firmar el contrato, es más, había firmado el contrato,
Y ya le dije, Nieves, nos quedamos a vivir para siempre en Estados Unidos, tu hija se va a casar con un reggaetonero y cállate. No hay de otra. Yo tampoco tenía trabajo en México. Entonces me quedé en Estados Unidos, firmo el contrato y se me olvidó llevarlo. De esas veces que no lo llevas a recursos humanos porque se te olvidó. Lo dejé en la mesa. Y al día siguiente me cancelan mi participación como conductor de premios Billboard. Y dije, ese es el mensaje que me mandó Dios. Yo estaba esperando un mensajito para mandar a la fregada todo aquello y regresarme a México. Pero no tenía ni trabajo, no tenía ni dinero, o sea, tenía dinero para el día a día, pero tampoco era millonario. Y cuando me sucede eso, al día siguiente voy y renuncio. No lo podían creer, nadie ha renunciado y menos ahora. Todos se quieren quedar allá, yo me renuncié y me regresé. Creo que hay una foto mía en la frontera. Este es el único que se regresó porque él quiso. Sí, por eso me quiere Donald Trump, porque él quiere de ese tipo de mexicanos. Que vayan y se regresen. Bueno, pues yo le digo, Nieves, ya no tengo trabajo. Haz de cuenta que le dije, me saqué la lotería. Oye, pero sí, no tengo trabajo. Hola, hello. Ay, vámonos a México. Bueno, el caso es que tampoco poníamos venirnos a México por unos temas políticos donde me había metido yo. Total, hicimos cuentas y nos alcanzaba para quedarnos 2 años y luego regresarnos. Y en eso me habla de una producción inglesa que yo nunca sabía ni de su existencia. A los 2 días de renunciar y quedarme sin trabajo en Estados Unidos me dicen, ¿sabes qué? Te queremos para que hagas unos programas, pero tienes que ir a grabarlos a México. Eran un programa horrible de castigos. Haz de cuenta que le hacían preguntas a tu hijo y si contestaba mal tu hijo, te daban toques eléctricos a ti en una silla de peluquero. Así era el programa. No es broma, así era. Yo era el conductor. El caso es que les encantó el programa y me dijeron, empieza en noviembre y es para otra televisora que no era Televisa. Pero yo dije, pues como ya no estoy en Televisa, vivo en Estados Unidos, vengo, hago mis programas y me regreso y sigo ganándome la vida honestamente, según yo. Y bueno, ¿qué pasó? Que de Televisa me hablaron que ni se me ocurriera hacerlo para otra televisora que no fuera ellos, porque ellos también le compraban programas a esa producción y que pues podían deshacer el contrato si no lo deshacía yo. Entonces les dije, ok, desháganlo ustedes, pero denme un contrato. Hagan de cuenta, no, Dios de verdad estaba actuando a manos llenas y a marchas forzadas. Fui a México, me firmaron un contrato y me dijeron, vete a Estados Unidos, ni te queremos ver. Entonces ya no tenía ni que trabajar. Entonces Dios ahí sí dije, no, bueno, está bien que no te haya pedido, pero no me des tanto. Ya no tenía trabajo, y me podía quedar un ratillo ahí en lo que se calmaban las aguas aquí en México. El caso es que cuando le digo, me iba regresando al aeropuerto, fíjense todas las cosas que han pasado. Renuncié con contrato en mano. Luego me hablan, me ofrecen un contrato superior. Luego también lo tiro ese contrato, me firma Televisa y me manda a Estado, me dice vete. Y en la ida en el aeropuerto me dicen, oye, ahí renunció, creo que era Broso. Se fue Broso y necesitamos otro payaso. Y entonces, vente a hacer un piloto. Hice el piloto y dije, estos pilotos ni salen. Hice el piloto. Y yo suponía que, ¿cuánto me quedan? ¿15 minutos? Órale, perfecto, acabo. Un par de mentiras más y ya nos vamos. Bueno, el caso es que 15 minutos. Ah, caray. Bueno, el caso es que hago un piloto, lo grabé sin ganas. O sea, de esas veces que dices, lo voy a hacer mal para que no le guste a nadie y me dejen allá en Estados Unidos 2 años. Lo hice con muy mala gana y les encantó. ¡Qué bueno está! Empezamos en enero. Yo dije, hablé con Nieves, me dijo, sí, en enero, ¿pero qué? ¿Me acompañas a Medjugorje? Dije, órale. Dije, no se enojó. Yo tenía que vivir entre semana en México, irme a Estados Unidos los fines de semana, a cambio de irme a Medjugorje. Bueno, estaba fabuloso. Me llevó a Medjugorje con engaños, me metió en una peregrinación. Yo creí que iba de viaje a Europa y no, yo estaba en Pueblo donde se aparecía la Virgen. Llegué con engaños, les vuelvo a repetir, porque yo no sabía que iba en una peregrinación y todo el mundo me regañaba porque yo no le hacía caso a la peregrinación. Pero pues ahí estaba yo. El caso es que se fueron a ver, llegamos a Medjugorje, que es horrible, por cierto, no vayan. Como cosa turística no vayan, como cosa espiritual sí se les recomiendo, pero es bastante piñata.
Y llegué ahí, se perdió mi maleta, mi cuarto olía a azufre, no es broma, azufre, pregúntele a Nieves. Bueno, se iban a misa todos, la peregrinación, y cuando llegaban Nieves a mi cuarto, yo estaba en mi cuarto viendo televisión en bosnio, oliendo azufre, así. Me dice, ¿qué haces aquí? Así, yo ya era el chamuco. El caso es que la peregrinación no me quería nada, ni yo a ellos, era mutuo. Y el día de la aparición, me dijeron que fuera muy temprano, me tardé porque no había agua caliente, todos tenían agua caliente menos yo. Y entonces me levanté tarde y salí muy enojado y toda la peregrinación me veía feo, llegamos tarde y nos tocó hasta arriba de la montaña, es una montaña. La montaña es como 10,000 personas y esperan que se aparezca la Virgen. Y de verdad es que se aparece, pero como a 8 kilómetros allá abajo y en una casa, imagínense la tomada. Pero bueno, ahí iba, yo dije, ya Esteban, por favor, cálmate, no tienes ropa, hay agua fría, huele a azufre, todos te odian. Continúa, por favor, paciencia. Esto es el costo de poder hacer tu chamba y ir a Miami y regresar a Miami. Total, yo estaba ahí en la aparición y en medio de la aparición llegó la vidente. Y la vidente hace cuenta que llegó Paul McCartney al Estadio Azteca. ¡Ay! Yo dije, uy, qué tomadota de pelo es esta, porque se va a ir a aparecer a una casa que nadie ve. Bueno, así estaba yo igual, pero viene la aparición y todos se hincan. Todo ese bullicio y todo. Un silencio impresionante. Ahí sí dije, acá, cuando menos están organizados. Todos al mismo tiempo se callaron. Y yo estaba parado, todos hincados y yo parado así, con una cara de perro, esperando el tongo que se aparecía a la Virgen. Y cuando se aparece, que se aparece la Virgen, no se aparecía, yo no vi nada, obviamente, pero empiezan a gritar una niña de atrás de nosotros, hijo, y era una niña. Y la niña empezó a insultar y a empujar a sus padres y a decir blasfemias y cambiaba de idiomas. Y yo ahí sí me espanté. Dije, órale con la niña, esto está impresionante. Yo no veo a la Virgen, pero ¿quién es esto? Y había un gringo al lado mío que ese sí no creía en nadie, ni en Santa Claus creía. Pero iba a acompañar a su esposa y él veía lo mismo que yo. Y me dice, mira. Y cuando pasa nos empieza a insultar en inglés al gringo y a mí. En medio de 10,000 personas que habíamos, las mentadas eran a mí, al gringo, y me decían los de la peregrinación, no, cállate, no lo veas, porque se te va a meter una cubana, se te va a meter el diablo. Yo, se va a meter el diablo. Y empezó a insultar más, se acercó y cuando pasa enfrente de nosotros, se le ocurre decir a la niña en español, ¿y tú qué haces aquí, Esteban? Entonces el niño le dije, sí, era para mí, ¿verdad? Le digo al gringo, ¿verdad? Yo casi me desmayo del susto, me trataban de explicar qué pasaba, yo no sabía que pasaba nada. Nieves, yo quería, de verdad me daban sales aromáticas porque estaba yo en shock. Pero bueno, ya me explicaron. Al día siguiente hubo una aparición privada y entre 10,000 personas que había de todas nacionalidades volvió a ir la niña. Con sus papás y su tío, no sé qué era, pero ya la niña ya estaba en paz. Afortunadamente en esa aparición nomás se caía la gente por el Espíritu Santo. Yo estaba verdaderamente en shock porque dije, miren, yo vine engañado. Me iba a regresar 2 días antes. Yo no quería saber nada. Y entre toda esa bola de gente, al único que ofendió fue a mí. Era personal el tema conmigo. Híjole, sí, entonces yo no sabía ni qué hacer. Nieves me decía, te tienes que consagrar a la Virgen. Yo, bueno, si me hubieran dicho que me consagraba al Atlante, me consagro al Atlante, pero yo estaba muy, muy asustado por lo que estaba pasando. Pero terminó el viaje, todos se fueron a Miami, ya no me odiaban tanto, ya les daba yo lástima. Porque sí, ya todos me daban consejos, no, espérate, ya se te va a salir el diablo. Total, me regresé a México y en el vuelo de regreso, ahí me viene un cambio, de verdad, cuando me desperté dije, oh Dios, me entra un cambio, ese es el toque de conciencia que a mí me tocó vivir. Ese toque, todo el que era el cerebral, el humano, ya lo había entendido yo, pero yo no entendía el tema trascendental espiritual. Y a partir de ese momento, enfoqué todo lo que entendí en ese momento es que de donde venimos, ahí tenemos que ir. De todas esas casualidades racionales que les acabo de explicar al principio, de todas esas casualidades, cientos de miles de millones de posibilidades,
solo faltaba algo, y era ese cambio y esa trascendencia espiritual. Y esa trascendencia espiritual me hizo cambiar de tal manera que, les digo, familiar, personal, laboral, enfoqué pues todo lo que me resta de vida a lo más importante, a tratar de salvarme, a tratar de estar con Dios en el final de los días, porque me queda muy claro, estamos aquí, esas casualidades no son esos inmensos tiempos, esas cantidades, esas posibilidades tan pequeñas que hay de que uno esté aquí y luego no creer, y luego todo lo que le pasa a uno en la vida y luego lo echas a la basura. Entonces me quedó muy claro, y a partir de ese día me he dedicado a tratar de cambiar y a recuperar el tiempo perdido. A través de la oración, créanme, es como he podido afrontar todo. ¿Sabes cuándo te das cuenta que sí es por este lado? Cuando tienes un cambio como el que yo tuve y te empiezan a ridiculizar, a atacar, a tratar de humillar y a tratar de vencer. Pero se equivocaron. Dios me había puesto con marineros, con futbolistas, en bares y en ambientes verdaderamente peligrosos, y me había fogueado. Y a mí lo que me puedan decir o hacer una persona, de verdad me tiene sin cuidado. No tengo ningún problema. Malo es quedar mal con Dios. Y todos esos ataques, y se los digo porque seguramente cada uno de ustedes recibió en algún momento de su vida un cambio y hizo esta transformación. Yo no le llamo conversión, yo le llamo búsqueda y encontrar a Dios, porque conversión es como cambiar de lo que eras. Y yo tal vez estaba perdido, pero no ausente. Sí creo que cuando en tu casa, en tu trabajo, te dicen y mocho y ridículo, es que estás haciendo lo correcto. Yo laboralmente, de verdad, han tratado de afectarme, incluso si me llegaran a afectar no me importa, pero gracias a Dios, y Dios nos cuida, nos protege, ha protegido mi labor profesional, a mi familia, a mí en lo particular, he salvado mi familia, mi matrimonio, pero lo más importante es que he podido transmitirles a mis hijos que el camino erróneo era por donde yo andaba, y el camino correcto es el camino de Dios. El camino de la Virgen, la Virgen es la única que va a interceder por nosotros en el momento más importante, y ha trascendido en mí. A mí me dio un zape, no pareciéndose ella porque no la vi, pero me puso al malo detrás de mí, y eso al final del cuento me hizo reaccionar, abrir los ojos y decir, bueno, las fuerzas del bien y del mal están tal cuales. ¿A dónde te quieres ir? ¿Para allá o para allá? Entonces aprendí a orar, me enseñó Nieves, me han enseñado muchas personas, he tratado de cambiar. Si no lo han visto últimamente, pues eventualmente me atacan, me sacan periodicazos. Haz de cuenta que yo soy el peor de la televisión mexicana, el hombre más malo, habiendo los programas que hay y habiendo los contenidos que hay, creo que que es tan obvio que lo que estoy haciendo y los contenidos que presento en favor de la familia, en favor de la vida, en favor de Dios, en favor de la cultura y la familia cristiana, son los correctos. Si no, no les importaría. Si yo presentara magias, horóscopos y todo, ni me pelaban. Entonces quiere decir que estamos en el camino correcto. De verdad, ese es parte de mi testimonio. Hoy tengo una familia maravillosa, Nieves, cumplimos 30 años, tengo 3 hijos. Tengo menos pelo, pero también mucho mejores recuerdos de todo lo que me ha ocurrido. Y este tipo de testimonios los doy con mucha gratitud, porque si Dios me dio la oportunidad de estar y volver ahora sí que a arreglar el camino, pues yo voy a estar con Él donde me mande y donde me ponga. Gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Esteban Arce. Gracias, porque realmente nos ha compartido con muchísima simpatía, nos ha hecho reír, pero nos ha honestamente lo que es bueno. ¿Y a dónde se fue Esteban? Le están entregando, haciendo la entrega de su regalo, que es también una medalla conmemorativa de los 100 años de las apariciones de Fátima, su libro. Y pues muchas gracias, porque él nos acaba de decir con una manera muy honesta lo que es bueno, lo que es correcto y lo importante que es Dios. Bueno, ahorita nosotros vamos a entrar a un descanso, todos vamos a poder irnos a comer,
a comer realmente rico. Alrededor aquí hay muchos puestecitos, a comer rápido. Nos vamos a ver aquí a las 2:45 por tarde. Vamos a empezar con un video para que ya sepan que cuando esté ese video, que dura solo 10 minutos, a las 2:45 ya tenemos que estar otra vez sentados para no recorrernos en el tiempo, porque tenemos una misa a las 8 y es así, no se puede recorrer, ¿sí? Recuerden los avisos.